Si hubiera sabido que una noche de amor con el padre de mi esposo llevaría a la sangre, el dolor y la destrucción, nunca me habría permitido dar ese paso. Pero el destino no ofrece una segunda oportunidad. Cuando Raúl me informó que su padre, Diego, vendría a visitarnos, sentí un peso aplastante sobre mi pecho. ¿Era ansiedad? Tal vez. Aunque no diría que la noticia me tomó por sorpresa, ya que Raúl había mencionado varias veces que su padre estaba pensando en hacer un viaje a Guadalajara. Sin embargo, una cosa es oír sobre algo en abstracto, y otra, muy distinta, es saber que Diego está a punto de cruzar el umbral de nuestra casa, alterando la rutina tranquila de nuestras vidas. Diego siempre fue un misterio para mí. A pesar de sus 60 años, era la personificación de la fuerza y el magnetismo. Incluso en las fotos que colgaban en las paredes de nuestra casa, se veía a un hombre con ojos llenos de vida y una energía indomable, o al menos así me parecía. Raúl idolatraba a su padre. Siempre hablaba de él con tanto respeto y amor, que no me quedaba otra opción que aceptar esos sentimientos como un hecho. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que esa visita no pasaría desapercibida. Cuando Diego finalmente apareció en la puerta de nuestra casa, sentí cómo mi corazón comenzó a latir más rápido. Era exactamente como me lo había imaginado, incluso más. Alto, imponente, con esa sonrisa que probablemente había roto muchos corazones, irradiaba una confianza increíble. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mi alma, revelando todos mis pensamientos y deseos más ocultos. Cuando me miró por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era solo una mirada, era una promesa de algo desconocido, peligroso, pero al mismo tiempo irresistible. Raúl, sin notar mi agitación interna, abrazó a su padre y lo invitó a entrar. Intenté sonreír, aunque por dentro luchaba con sentimientos contradictorios. Por un lado, me alegraba que Raúl finalmente se reuniera con su padre, a quien no había visto en tanto tiempo. Por otro lado, la presencia de Diego comenzó a afectarme desde el primer momento. Me resultaba difícil mantener la calma cuando él estaba cerca. Su aura llenaba el espacio, haciendo que cada conversación entre nosotros fuera más que un simple intercambio de palabras. En los primeros días después de su llegada, traté de mantener cierta distancia. Me ocupé en las tareas domésticas, evitando largas conversaciones con Diego. Pero él era inteligente y perspicaz. Sabía cómo adentrarse en mis pensamientos de manera sutil, haciéndome sentir su presencia incluso cuando no estaba cerca. No hablaba mucho, pero cada una de sus palabras estaba calculada, como un golpe preciso de una espada. Cuando me miraba, había algo más que simple interés en sus ojos. Era un deseo que ni siquiera intentaba ocultar. Recuerdo una noche, mientras cenábamos, cuando comenzó a contar historias de su juventud. Raúl lo escuchaba con admiración, y yo, por más que intentaba, no podía apartar la vista de Diego. Su voz era profunda y envolvente, y cada una de sus historias estaba impregnada de la misma energía que irradiaba. Hablaba de sus aventuras, de cómo conquistaba cimas y corazones, y comprendí que no era un hombre común. Había algo magnético en él que me atraía, incluso en contra de mi voluntad. La relación entre Diego y yo empezó a cambiar lentamente, pero de forma constante. Cada vez más me encontraba deseando el momento en que estuviéramos solos, aunque me parecía incorrecto. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que algo nuevo y peligroso comenzaba a arder en mi interior. Era como una llama que crecía y estaba lista para estallar. Y a pesar de todos mis esfuerzos, ya no podía apagarla. Diego parecía sentir lo mismo. No me presionaba, pero su presencia era palpable, incluso cuando guardaba silencio. Cada conversación, cada toque, fuera accidental o no, solo intensificaba la extraña atracción que crecía entre nosotros. Raúl no notaba nada. Para él, solo era la visita de su amado padre, y estaba feliz de que todo fuera bien.
pero yo sentía que cada día estaba perdiendo el control de la situación. Finalmente, comprendí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Diego ya no era simplemente un invitado en nuestra casa. Se había instalado en mis pensamientos y en mi corazón, y ya no sabía cómo lidiar con ello. Dentro de mí, había una lucha constante entre el deber y ese sentimiento que no me podía permitir. Pero una cosa era clara. Esta visita lo había cambiado todo. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Los rayos del sol atravesaban las gruesas cortinas de la habitación. Raúl me susurraba palabras tiernas antes de irse a trabajar, y yo me quedaba sola en nuestra acogedora casa rodeada de jardines. Pero después de la llegada de Diego, algo cambió. Había una tensión en el aire, como un fuego latente, listo para encenderse con la menor brisa. Y aunque intentaba no sucumbir a esos sentimientos, la chispa ya había sido encendida. Diego era un maestro del juego. Nunca hacía nada de manera directa. Nunca pronunciaba palabras que pudieran ser malinterpretadas. Pero en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que llevaba el vaso de vino a sus labios, había algo más. Era una invitación, un desafío que no podía ignorar. Era a la vez distante y atrayente, creando a su alrededor una atmósfera de misterio que yo ansiaba desvelar. Sabía que me deseaba. Era obvio desde los primeros días, pero nunca se permitía ir más allá. Esa era su fuerza. Sabía cómo esperar, cómo avivar mi interés, haciendo que cada conversación, cada encuentro, fuera más intrigante. Rara vez nos quedábamos a solas, pero cuando eso sucedía, la tensión entre nosotros se volvía casi insoportable. Hablábamos de cosas triviales, del clima, de las noticias, del pasado, pero detrás de esas palabras simples, había algo más que ambos sentíamos. Recuerdo una vez cuando Raúl se fue de viaje de negocios por unos días, y Diego me sugirió que paseáramos por el jardín. Era de mañana, pero el aire ya comenzaba a llenarse de calor, anticipando un día sofocante. Caminamos entre los árboles en flor, y sentí cómo mi piel ardía bajo su mirada. Me contaba historias de su infancia, de cómo le gustaba correr por esos mismos jardines cuando era pequeño. Su voz era baja y suave, como si me envolviera, y su presencia era tan palpable que me sentí atrapada en su órbita, como una mariposa atraída por el fuego. Cuando me tomó de la mano para ayudarme a cruzar un pequeño puente de piedra, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Fue solo un instante, pero se quedó grabado en mi memoria para siempre. Su toque era suave, pero al mismo tiempo había tanta fuerza en él que casi me quedé sin aliento por la avalancha de emociones. Lo miré, y nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi algo que me hizo detenerme. Era una promesa, la promesa de que podía darme todo lo que siempre había deseado, si me atrevía a cruzar la línea. Desde ese día, ya no pude pensar en otra cosa. La chispa que había dentro de mí creció con más intensidad, y no sabía cómo apagarla. Mis sentimientos por Diego se volvieron tan poderosos que comencé a perder el sueño. Podía pasar horas en la cama, imaginando cómo me tocaba, cómo sus labios rozaban los míos, cómo sus brazos me envolvían. Este se convirtió en mi mundo secreto, al que me retiraba cada vez que me quedaba sola. Pero había algo más que hacía este juego aún más peligroso. El sentimiento de culpa hacia Raúl. Lo amaba. Era mi esposo, el hombre con quien compartía mi vida. Pero ahora, cada vez que me tocaba o me hablaba de su amor, me sentía una traidora. Esa sensación era como veneno, extendiéndose lentamente por mis venas, y no podía detenerlo. Mi pasión por Diego se volvía cada vez más incontrolable, y ya no podía reprimirla. Una noche, cuando Raúl se retrasó en el trabajo, Diego me invitó a tomar un vaso de tequila con él. Sabía que era una mala idea, que estaba jugando con fuego, pero no pude negarme. Nos sentamos en la terraza, disfrutando de la brisa fresca de la noche, y sentí cómo mis barreras comenzaban a desmoronarse. La tequila recorría mi cuerpo con calor, relajándome,
y comencé a reírme de sus bromas, sintiendo cómo crecía entre nosotros algo más que una simple amistad. Diego se acercó más a mí que nunca antes, y su mano se deslizó por mi cintura. Fue tan natural que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Su toque era suave y autoritario al mismo tiempo, y sentí cómo mi mundo comenzaba a girar. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración en mi piel. Mis emociones me abrumaron y ya no pude resistir. En ese momento, la chispa encendió una llama que nos envolvió a ambos. Nos quedamos a solas con nuestros sentimientos, con algo que ya no podía ser negado. No era solo pasión, era algo que había estado allí desde el momento en que nos conocimos, algo que había crecido dentro de mí y que ahora había estallado. Esa noche perdí el control, y aunque sabía que estaba mal, no pude detenerme. Los pensamientos sobre las consecuencias desaparecieron. Solo quedaba el deseo puro e irresistible de estar con él. La vida después de esa noche se convirtió en una danza prolongada al borde del abismo. Cada mañana, cuando me despertaba, la culpa me invadía. Raúl, mi esposo devoto, me miraba con amor, y yo, en respuesta, hacía todo lo posible por aparentar calma. Pero dentro de mí había un huracán de emociones y contradicciones que no podía apaciguar. Diego se había convertido en parte de mi existencia cotidiana, mi adrenalina secreta, mi fruto prohibido. Nuestra relación con Diego no se detuvo. Por el contrario, se volvió cada vez más profunda y confusa. Ambos sabíamos que lo que estaba sucediendo entre nosotros estaba mal, pero eso solo intensificaba nuestra atracción mutua. Cada día me encontraba en la cuerda floja entre mi deber y lo que nacía dentro de mí, cuando él estaba cerca. Era como caminar sobre un delgado alambre, sabiendo que la caída era inevitable, pero incapaz de detenerme. Diego actuaba como un verdadero depredador que huele el miedo de su presa. Sabía que estaba destrozada, y jugaba hábilmente con mis sentimientos. No hacía movimientos bruscos, no ejercía una presión excesiva. Todo era sutil, casi imperceptible para los ojos ajenos. Pero cada toque, cada mirada, cada palabra susurrada me arrastraba más y más hacia el borde de ese precipicio del que no había vuelta atrás. Recuerdo una vez cuando nos encontramos solos en la cocina. Raúl estaba en el trabajo y la casa estaba vacía. Estaba preparando la cena, tratando de concentrarme en cortar las verduras, pero sentía cómo Diego me observaba desde la esquina de la habitación. Su mirada me quemaba más que la hoja del cuchillo, y en algún momento no pude resistir más. Levanté la vista y me encontré con su mirada. No dijo una palabra, pero sus ojos hablaban por sí solos. Fue en ese momento cuando comprendí que ya no podía ignorar nuestros sentimientos. Sentí cómo el miedo y la excitación me envolvían al mismo tiempo, cómo mi pulso comenzaba a latir en mis sienes. Sabía que estaba al borde de una catástrofe, pero no podía apartarme de esta peligrosa danza. Con cada día, nuestra atracción se hacía más evidente. Intentábamos ocultar nuestros sentimientos a los demás, pero ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. Cada vez que escuchaba los pasos de Diego detrás de la puerta o sentía su presencia, mi corazón comenzaba a latir frenéticamente. Nos intercambiábamos miradas breves, toques casuales, y cada vez sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. En esos momentos me perdía la noción del tiempo y del espacio. Todo se reducía a nosotros dos. Empecé a notar que mis sentimientos por Raúl comenzaban a cambiar. Todavía lo amaba, pero ahora en ese amor había más arrepentimiento y dolor. Me sentía una traidora, pero no podía dejar de desear los momentos con Diego. Este sentimiento me desgarraba por dentro. Por un lado, quería volver a lo que teníamos antes, pero por otro, no podía renunciar a lo que sentía por su padre. Sabía que era una locura, pero no podía hacer nada al respecto. Diego parecía disfrutar de este juego. Era paciente, nunca se apresuraba, permitiéndome acercarme al borde por mi cuenta. Era tortuoso, pero al mismo tiempo emocionante.
Cada día me despertaba pensando que todo terminaría pronto, que podría volver a una vida normal, pero cada noche me iba a dormir con la certeza de que todo se complicaba aún más. Estaba atrapada en mis propios sentimientos y no sabía cómo salir. Comencé a temer el momento en que Raúl pudiera sospechar algo. Cualquier mirada prolongada, cualquier palabra accidental podría delatarme. Trataba de ser con él como antes, pero cada día se hacía más difícil. Vivía en un estado de tensión constante, esperando que descubriera la verdad, que nuestro mundo se derrumbara. Pero al mismo tiempo no podía detenerme. La pasión por Diego, como un incendio, me consumía cada vez más, quemando todos los puentes detrás de mí. Una noche, cuando Raúl regresó del trabajo, parecía darse cuenta de que algo me preocupaba. Me abrazó, me preguntó si todo estaba bien, y apenas pude contener las lágrimas. Le respondí que solo estaba cansada, y él, sin sospechar nada, me dejó ir. Pero en ese momento comprendí que estaba al borde, que esto no podía continuar. Estaba viviendo en dos mundos, y cada uno de ellos se volvía cada vez más insoportable. Uno era un mundo lleno de amor y devoción, el otro, de pasión y peligro. Y no sabía cómo salir de este laberinto de sentimientos. Cada paso que daba me acercaba al inevitable final, como si caminara por un estrecho sendero con abismos a ambos lados. Sabía que no podía seguir viviendo en esta dualidad, en este mundo dividido donde mi corazón se rompía en pedazos. Por un lado estaba mi familia, mi Raúl, que creía en mí y confiaba en mí sin reservas. Por otro lado, estaba Diego, su padre, el hombre que encendió en mí un fuego que devoraba mi alma. Cada día se volvía una prueba para mí. Ya no podía mirar a Raúl a los ojos sin sentir cómo la culpa y la vergüenza me oprimían el corazón. Veía cómo se preocupaba por mí, cómo intentaba hacer nuestra vida mejor, y entendía que lo traicionaba cada vez que pensaba en Diego. Pero, ¿qué hacer con esta pasión? Con esta atracción loca que me había atrapado como un huracán. Sabía que esto no podía continuar. Este camino solo conducía a la destrucción, no solo de mi vida, sino de las vidas de aquellos que amaba. Una noche, cuando Raúl se quedó otra vez tarde en el trabajo, decidí hablar con Diego. Sentí que ya no podía seguir guardando esto dentro de mí, que nuestro juego había ido demasiado lejos. Diego estaba sentado en la terraza, tranquilamente bebiendo tequila cuando me acerqué a él. Su mirada, como siempre, era penetrante, pero ahora había algo más en ella, algo que revelaba su lucha interna. Sabía que él sentía lo mismo que yo, que entendía lo peligroso que se había vuelto todo. Diego, comencé tratando de no mostrar mi nerviosismo. Necesitamos hablar. Él dejó su vaso lentamente. Sus ojos me miraban con atención. Sabía de qué iba a hablar, y vi cómo su mandíbula se tensaba. Tenemos que detener esto, dije finalmente, con valentía. No podemos seguir viviendo así. Esto está mal y me está matando por dentro. Por un momento, guardó silencio, como si estuviera asimilando mis palabras. Vi cómo su rostro se oscurecía y sentí miedo. Sabía que tal vez nunca volvería a verlo tan vulnerable, tan abierto. Pero también sabía que no teníamos otra opción. ¿Crees que no sé que esto está mal? Su voz era tranquila, pero en ella se notaba el dolor. ¿Crees que no entiendo que hemos llegado demasiado lejos? Pero, ¿cómo esperas que simplemente lo deje ir? ¿Cómo? Sus palabras me cortaron como un cuchillo. Comprendí que él también estaba sufriendo, que para él esto también era insoportable. Pero no podíamos continuar. Teníamos que detenernos antes de que todo se destruyera por completo. Diego, no puedo seguir viviendo así, susurré, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Amo a Raúl y no quiero perderlo, pero tampoco puedo seguir con lo nuestro. Esto me está matando. Él me miró, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio dolor. Ese fue el momento de la verdad, el momento en que ambos entendimos que ya no podíamos seguir engañándonos. Nuestra pasión era intensa, pero estaba destruyendo todo a su paso,
y continuar por este camino significaba destruir todo lo que teníamos. Tienes razón, dijo finalmente, su voz ronca por las emociones contenidas. Esto tiene que terminar. No podía creer que esas palabras realmente se hubieran dicho. Por un momento sentí alivio, pero inmediatamente después me invadió el miedo y el vacío. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero la pérdida era insoportable. Ambos sabíamos que no podíamos seguir bailando este loco baile, que nuestro camino había llegado a su fin. Después de esa conversación, me sentí como si me hubieran desgarrado en pedazos. Cada día vivía con la certeza de que ya no podría ver a Diego, que nuestra historia había terminado. Pero por otro lado, sabía que era la única salida correcta. Tenía que elegir entre mi pasión y mi familia, y elegí lo último. Pero este sacrificio me resultó demasiado difícil. Evitaba a Diego tanto como podía. Dejamos de hablar, y cada vez que lo veía en la casa, intentaba salir para no cruzar miradas. Raúl no notó nada. Continuaba viviendo en su mundo sin sospechar lo que había sucedido a sus espaldas. Pero sabía que si descubría la verdad, todo se derrumbaría. Y ese pensamiento solo fortalecía mi decisión. Tenía que mantener a salvo nuestra familia, a pesar de mi dolor interno. Después de esa noche de pasión, cuando me encontré por primera vez en los brazos de Diego, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Algo dentro de mí había cambiado, como si hubiera cruzado una línea invisible y me hubiera encontrado en un mundo completamente diferente. Un mundo donde la pasión dictaba sus crueles leyes. Perdí el control sobre mí misma y mis sentimientos, y este nuevo mundo, peligroso, comenzó a absorberme por completo. Con cada día que pasaba después de esa noche, sentía cómo la pasión, avivada por Diego, me dominaba. Se convirtió para mí en una adicción de la que no podía desprenderme. Cuando Raúl salía de casa, sentía cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido en anticipación de que Diego volviera a aparecer en la puerta. Y cada vez que escuchaba sus pasos, me quedaba sin aliento. Parecía que todo a mi alrededor se detenía cuando él se acercaba a mí. Sabía que estaba mal, que estaba jugando con fuego, pero eso solo hacía que nuestros encuentros fueran aún más atractivos. Hacíamos el amor con una pasión descontrolada que nos consumía por completo. Todo comenzaba con sus caricias, tan seguras y suaves al mismo tiempo. Cuando se acercaba a mí, olvidaba todo lo demás. Me perdía en sus brazos, en su mirada que me atravesaba hasta el alma. No elegíamos lugares. La cocina, la sala de estar, incluso la cama donde alguna vez había amado a mi esposo, se convertían en escenarios para nuestra pasión prohibida. No podía saciarme de él, y cada vez que estábamos juntos, parecía que el mundo desaparecía. Solo quedábamos nosotros dos. Sabía que Diego sentía lo mismo. Su pasión era tan desenfrenada como la mía. Me deseaba con la misma intensidad con la que yo lo deseaba a él. Cada vez que nos quedábamos solos, sus manos me buscaban, como si temiera que si me soltaba me perdería para siempre. Pero, a pesar de toda la fuerza de nuestros sentimientos, sentía cómo crecía dentro de mí el miedo. Miedo a lo que estábamos haciendo, miedo a lo que esto llevaría. Pero no podía detenerme. Estaba demasiado involucrada en este juego como para simplemente levantarme e irme. Raúl no notaba nada. Vivía su vida normal, trabajaba, cuidaba de nosotros, sin sospechar nada. Veía su sinceridad, su amor por mí, y eso me destrozaba por dentro. Cada vez que lo miraba, sentía una culpa que, parecía, debería haberme destrozado. Pero, a pesar de eso, no podía detener nuestros encuentros con Diego. Este hombre, su fuerza, su magnetismo, eclipsaban todo lo demás. Se convirtió para mí en lo que llenaba el vacío que no podía explicar ni a mí misma. Trataba de convencerme de que podría detenerme en cualquier momento, de que era solo una pasión que eventualmente se desvanecería. Pero con cada día entendía más que no era solo un capricho pasajero. Era algo más, algo que me había atrapado por completo.
Sentía cómo esta pasión me destruía por dentro, pero ya no podía hacer nada al respecto. Diego se había convertido en parte de mi ser, y no podía imaginar mi vida sin él. Seguimos viviendo en este mundo de pasión prohibida, conscientes de que cada encuentro nos acercaba a la catástrofe. Pero eso no nos detenía. Cada vez que estábamos juntos, sentía cómo mi mundo se reducía a un solo punto: nosotros dos. Todos los miedos, todas las dudas desaparecían. Solo quedaba esta pasión desbordante que me llenaba por completo. Sabía que no podía durar para siempre, pero no podía detenerme. Fue una de esas noches en las que todo parecía sorprendentemente tranquilo. Raúl se había ido al turno de noche y sabía que tenía varias horas de completa libertad por delante. Libertad que se había vuelto tan dulce como amarga para mí. Estaba sirviéndome una copa de vino en la cocina, cuando escuché la puerta chirriar. Mi corazón latió más fuerte. Era Diego. Su aparición siempre evocaba en mí sentimientos contradictorios. Sabía que cada encuentro era un paso hacia el abismo, pero no podía detenerme. Diego entró en la habitación, tan seguro de sí mismo como siempre, y se acercó directamente a mí. Sus manos rodearon mi cintura, y sentí el calor de su cuerpo, el olor de su piel. En ese momento, todo lo que estaba a mi alrededor desapareció. Solo quedábamos nosotros dos, consumidos por una pasión que no se podía reprimir. Nos bebíamos el uno al otro, saciando una sed que no pasaba. Estábamos ebrios, no solo por el vino, sino también por las emociones que nos envolvían por completo. Toda nuestra vida fuera de esos momentos parecía descolorida e insignificante. Nos sincronizábamos en un solo ritmo, sin notar el tiempo ni el lugar, sin pensar en las consecuencias. Nuestros cuerpos se comunicaban en un lenguaje que no necesitaba palabras. Diego era rudo y tierno al mismo tiempo. Sus manos, como si conocieran cada línea de mi cuerpo, encontraban los lugares donde mi piel ardía al contacto. Éramos como dos fuegos que se fusionaban en una sola llama, avivándose mutuamente con más fuerza. Pero fue en ese momento, cuando nuestros cuerpos estaban unidos, que escuché un sonido que me atravesó como un cuchillo de hielo. La puerta se abrió, mi corazón se detuvo, y me quedé paralizada, sin creer lo que oía. Raúl. Había regresado antes de lo previsto. En el segundo en que comprendí lo que estaba ocurriendo, me invadió el pánico. Intenté apartarme de Diego, como si eso pudiera cambiar lo que estaba sucediendo, pero ya era demasiado tarde. Raúl nos había sorprendido en el momento en que estábamos más vulnerables, más expuestos. Toda mi vida, todo lo que había construido, se derrumbó en un instante. El rostro de Raúl primero se puso pálido, como si toda la sangre se le hubiera escapado, y luego comenzó a tomar un tono rojizo de ira. Sus ojos, que siempre me habían mirado con amor y confianza, ahora estaban llenos de dolor, desconfianza y puro odio. No podía creer lo que veía. Vi cómo su mundo se desmoronaba justo delante de él, y esa mirada me acompañará por siempre. En ese momento, comprendí cuán profundamente lo había traicionado, pero lo peor estaba por venir. Raúl, a quien siempre había conocido como un hombre tranquilo y equilibrado, de repente sacó un arma. Esa pieza negra de metal que siempre llevaba consigo, ahora estaba apuntando hacia mí y Diego. Pensé que dispararía a Diego y mi corazón se detuvo, pero cuando levantó el arma hacia su propia cabeza, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de gritar. Diego se lanzó hacia adelante, en el último segundo arrebatando la pistola de las manos de su hijo. Se enzarzaron en una lucha feroz, y yo me quedé allí, paralizada por el miedo, incapaz de moverme o decir algo. Su pelea fue brutal, rodaban por el suelo, y de repente se oyó un disparo. El sonido fue ensordecedor, y sentí cómo el pánico me envolvía con más fuerza. La bala pasó de largo, sin alcanzar a ninguno de ellos, pero ese momento, ese disparo, se convirtió en el punto de no retorno. Estaba allí, temblando,
viendo cómo las dos personas más cercanas a mí, padre e hijo, se enfrentaban en una batalla provocada por mi traición. En ese disparo estaba todo: mi culpa, mi pasión, mi miedo. Todo lo que había intentado ocultar, ahora estaba al descubierto, destruyendo todo lo que teníamos. Nos quedamos allí, aturdidos, mirándonos, y comprendí que ese momento marcaba el final. El final de nuestras mentiras, el final de nuestro mundo. Todo lo que temía perder ahora estaba al borde de la destrucción. Después de aquella noche en que Raúl nos sorprendió a Diego y a mí, el mundo que conocía se desmoronó en pedazos. No fue simplemente la destrucción de una vida cotidiana, fue una inmersión en una oscuridad sin fin, de la que parecía no haber escapatoria. Sentía cómo todo lo que me importaba se desvanecía en ese abismo, dejándome sola con mis miedos y arrepentimientos. Raúl ya no era el hombre que conocía. Su rostro, que antes estaba lleno de amor y cuidado, se había vuelto extraño, frío, cerrado. Era como si se hubiera erigido una muralla alrededor de él, a través de la cual no podía penetrar. Nuestras conversaciones se volvieron breves, casi formales. En la casa reinaba un silencio tan tenso que me zumbaba en los oídos. No podía obligarme a mirarlo a los ojos, sabiendo que solo encontraría dolor y odio en ellos, y sabía que yo era la culpable de que ese dolor estuviera allí. Diego también cambió. Su confianza, todo lo que una vez me atrajo hacia él, ahora parecía haberse desvanecido. Ya no podíamos mirarnos como antes. Nuestras conversaciones, cuando sucedían, estaban llenas de lo no dicho. Ambos sabíamos que no había forma de volver atrás. Lo que una vez parecía una pasión brillante, ahora se había convertido en una carga que ambos llevábamos. Diego ya no venía a mí como antes. Su presencia en la casa era solo una sombra de lo que había sido. Veía cómo la culpa lo devoraba por lo que había sucedido con su hijo, y eso lo hacía aún más distante de mí. Pero el cambio más aterrador ocurrió dentro de mí. Estaba abrumada por un sentimiento de culpa y vergüenza que me consumía desde adentro. Cada día me despertaba con un peso en el corazón, sabiendo que había destruido la vida de aquellos que me eran queridos. Sentía cómo me estaba perdiendo, sumergiéndome cada vez más en un abismo de desesperación del que no veía salida. Parecía que estaba ahogándome, que la oscuridad alrededor de mí se hacía más densa con cada día que pasaba. Cada minuto en esa casa se convirtió en una tortura. No podía estar sola con mis pensamientos porque me desgarraban en pedazos. Trataba de encontrar algo que me distrajera, pero nada funcionaba. Estaba atrapada, rodeada de recuerdos de lo que había hecho. Recordaba cómo Raúl y yo habíamos construido esa casa, cómo soñaba que sería nuestro refugio, nuestra fortaleza, pero ahora se había convertido en una prisión de la que no había escapatoria. Raúl dejó de regresar a casa a la misma hora de siempre. A veces no aparecía durante noches enteras, y sabía que era su forma de escapar de la realidad, de la dolorosa verdad que yo le había infligido. Pero cada vez que volvía, veía en sus ojos el mismo vacío, la misma distancia que se había convertido en nuestra nueva normalidad. Éramos como dos extraños, accidentalmente bajo el mismo techo. Mi corazón se rompía al darme cuenta de que había perdido todo lo que alguna vez me importó. Intenté hablar con Raúl, encontrar aunque fuera la chispa más pequeña de esperanza de que todo podría arreglarse, pero no me escuchaba. Su silencio era como una sentencia, una decisión final contra la que no podía hacer nada. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que esa pesadilla terminara algún día, de que pudiera regresar a una vida normal. Pero cada día traía solo más dolor, más conciencia de que nos estábamos hundiendo cada vez más en un abismo sin retorno. Sentía como nuestra familia se desmoronaba ante mis ojos y no podía hacer nada para detenerlo. Un día intenté hablar con Diego. Quería entender lo que él sentía, cómo estaba lidiando con lo que habíamos hecho. Pero su respuesta fue tan vacía como mi propia voz interior. Me dijo que tampoco veía una salida, que nuestro romance había sido un error que no se podía corregir.
Sus palabras fueron como un cuchillo en el corazón, porque sabía que tenía razón. Habíamos llegado demasiado lejos, y ahora estábamos pagando el precio. Comencé a temer que tendría que vivir en ese estado para siempre, en ese abismo que me consumía por completo. Mi vida se había vuelto vacía, desprovista de significado. Todo lo que alguna vez me trajo alegría ahora me parecía lejano, inalcanzable. Me sentía como una ciega vagando en la oscuridad, sin saber qué me esperaba en el futuro. Esa noche, cuando Raúl regresó a casa, sabía que sería decisiva. Ambos, Diego y yo, caminábamos como sobre el filo de una navaja, esperando a que Raúl diera el siguiente paso. Parecía que cada uno de nuestros respiros estaba cargado de una tensión que podía explotar en cualquier momento. Cenamos en completo silencio, y ese silencio se volvía cada vez más insoportable. Sentía cómo el miedo me apretaba el pecho, sin saber qué nos esperaba. Raúl casi no tocó la comida. Estaba sentado en la mesa, con la cabeza baja, como si estuviera reuniendo sus pensamientos antes de decir algo. Toda su figura expresaba cansancio y desesperanza. Lo miraba, tratando de no dejar traslucir mis emociones, pero dentro de mí había un huracán. No sabía cuánto tiempo más podría soportar esa tensión. Mis manos temblaban y trataba de calmarme, pero el miedo de que Raúl pudiera descubrir la verdad sobre el bebé me paralizaba. Finalmente, Raúl levantó la cabeza y nos miró a ambos. En sus ojos había un dolor tan profundo que no pude sostenerle la mirada. Bajé los ojos, sintiendo cómo la vergüenza me envolvía por completo. Pero eso no era nada comparado con lo que dijo a continuación. No puedo seguir viviendo así. Su voz era tranquila, pero en ella había una determinación inquebrantable. Esta mentira, esta traición, me han consumido por dentro. Cada una de sus palabras me cortaba como un cuchillo. Sentía cómo penetraban en lo más profundo de mi corazón, dejando heridas sangrantes a su paso. No podía encontrar la fuerza para levantar la vista. Mi culpa era tan grande que no podía mirarlo a la cara. Pensé. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Pensé que podría superarlo, que encontraría la manera de perdonar. Pero ahora entiendo que no puedo. No puedo vivir con esta carga. Sus palabras me hicieron estremecer. Sabía que habíamos destruido todo lo que teníamos, pero escuchar esto de él era insoportable. Continuó hablando, y cada una de sus palabras se volvía más y más dolorosa para mí. «Sé que estás esperando un hijo, Carmen», dijo, y sentí como la tierra se desmoronaba bajo mis pies. «Pero no sé de quién es. Ni siquiera quiero saberlo. Solo sé que este niño será un recordatorio de todo lo que ha pasado. Un recordatorio de lo que he perdido». En ese momento levanté la cabeza y me encontré con su mirada. En sus ojos no había ira, ni odio, solo un dolor profundo y abrumador. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a llenarme los ojos, pero no podía permitirme llorar. Sería demasiado fácil, demasiado simple. Tenía que soportar sus palabras, su verdad. «Me has destruido, Carmen», dijo, y su voz tembló. «Tú y él, ambos destruyeron todo lo que teníamos, y ya no puedo vivir con esto». Quería decir algo, justificarme, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Todo lo que podía hacer era escucharlo, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba ante mis ojos. En ese momento, Raúl se levantó y salió de la mesa. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera llevando una carga invisible. Sabía que estaba a punto de hacer algo terrible, pero no podía moverme, no podía detenerlo. Todo lo que pude hacer fue mirar cómo sacaba lentamente una pistola, esa misma pistola que siempre llevaba consigo, que ahora se había convertido en el símbolo de nuestro mundo destruido. «No puedo vivir en un mundo donde haya tanta mentira y traición», dijo, apuntando la pistola hacia Diego. Su voz era tranquila, y ese calma me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Grité, pero mi grito no pudo detenerlo.
Todo sucedió demasiado rápido. Antes de que pudiera darme cuenta, Raúl apretó el gatillo. El sonido del disparo rompió el silencio, y vi cómo Diego caía al suelo. La sangre comenzó a esparcirse por el piso, y en ese momento comprendí que todo había terminado. No pude contener las lágrimas. Corrían por mis mejillas, mezclándose con la desesperación y el miedo. Corrí hacia Diego, pero sabía que ya no podía hacer nada por él. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo inmóvil. Sentí cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor, dejándome sola con el horror de lo que había hecho. Raúl se giró lentamente hacia mí, y vi en sus ojos la misma desesperación que había en los míos. Apuntó la pistola hacia mí, y supe lo que estaba a punto de hacer. Pero en ese momento, su mirada cayó sobre mi vientre. Se detuvo, como si hubiera comprendido que estaba a punto de matar no solo a mí, sino también al niño que podría ser suyo. Sus manos temblaban, y vi cómo su resolución se desvanecía ante mis ojos. Lentamente bajó la pistola, la dejó caer al suelo y salió de la habitación sin decir una palabra. Me quedé sola en ese terrible silencio, rodeada de sangre y lágrimas, incapaz de creer que esa era la realidad. Ahora vivo en un pequeño pueblo sin nombre, lejos de México, donde nadie conoce ni mi pasado ni mi nombre. Este pueblo se ha convertido en mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. Aquí me escondo de mi pasado, de mí misma. La casa en la que ahora vivo es simple y modesta, sin nada notable. Aquí no hay recuerdos, no hay fantasmas del pasado, solo yo y mi hijo, quien se ha convertido en la única luz en mi vida. Cada mañana me despierto antes del amanecer, cuando el pueblo aún está sumido en el sueño, y salgo a la calle para recibir el nuevo día. Aquí, en este nuevo mundo, me siento como una extraña, como si me hubieran arrojado a una tierra desconocida donde debo aprender a vivir de nuevo. Los vecinos no hacen preguntas innecesarias. Solo ven en mí a una madre solitaria con un pequeño niño. Tal vez sospechen que detrás de mí hay una historia, pero nadie intenta averiguar más. Y les estoy agradecida por eso. Mi hijo, que nunca conocerá la verdad sobre su origen, crece sin saber por lo que pasó su madre. Él es lo único que me mantiene a flote, la única razón por la que sigo viviendo. Crece como un niño curioso y alegre, y cada una de sus risas, cada una de sus palabras para mí es como una bocanada de aire fresco. Cuando lo miro, trato de no pensar en quién es su padre. Solo trato de amarlo con todo mi corazón, sin pensar en el precio que ambos pagamos por su aparición. Pero, a pesar de todos mis esfuerzos, el pasado no me deja ir. Cada noche, cuando la casa se sumerge en el silencio y mi hijo se duerme, me quedo sola con mis recuerdos. Vuelven a mí como sombras, desplazando todos los pensamientos felices. Revivo una y otra vez esos momentos que cambiaron mi vida para siempre. Veo el rostro de Raúl, sus ojos llenos de dolor y desesperación. Escucho el sonido del disparo que destrozó nuestras vidas en pedazos. Esos momentos me persiguen como pesadillas de las que no puedo escapar. Mi vida ahora es un constante recordatorio de lo que perdí. Cada día miro a mi hijo y siento la amargura de que nunca conocerá la verdad. No puedo permitirme contarle que su padre podría haber sido su abuelo, que su nacimiento fue el resultado de una pasión que destruyó nuestra familia. Sé que esa verdad lo destruiría, como lo hizo conmigo. Por eso guardo silencio. Escondo todo esto en lo más profundo de mí, como un oscuro secreto que me acompañará hasta el final de mis días. A veces pienso en lo que habría pasado si pudiera retroceder el tiempo. Si pudiera volver a esos días cuando todo estaba bien, cuando nuestra familia estaba unida y llena de amor. Me imagino cómo sería mi vida si no hubiera cedido a esa pasión que me consumió. Estos pensamientos son lo único que me queda cuando me sumerjo en la soledad. Pero sé que son solo sueños que nunca se harán realidad. Mi hijo crece, y con cada año entiendo más que mi vida ahora le pertenece a él. Intento ser la mejor madre para él.
Trato de rodearlo con el amor y el cuidado que se merece. Pero en algún lugar dentro de mí permanece el miedo de que algún día descubra la verdad, de que algún día haga preguntas para las que no tendré respuestas. Temo el día en que tendré que enfrentarme a sus ojos llenos de incomprensión y dolor, y explicarle por qué su vida comenzó con una mentira. En este nuevo pueblo he encontrado trabajo. Es simple y no requiere mucho esfuerzo, pero nos permite vivir. Las personas a mi alrededor son amables, me aceptan tal como soy, sin exigir explicaciones. No saben lo que llevo dentro y trato de no mostrarles mi dolor. Pero a veces, cuando me quedo sola, siento cómo el peso del pasado cae sobre mí y me cuesta respirar. Entiendo que esta es mi cruz, que debo llevarla,